es que te esté llamando y te traiga a mi taller. Esa es mi carpintería. Bienvenidos a esta prolongación de la misa en el taller de San José para aprovechar en este año dedicado a San José. Ustedes saben que se cumplieron 150 años desde que la Iglesia Universal fue puesta bajo el patrocinio, en la custodia de San José como patrono universal. Por eso el Papa ha declarado este año como un año dedicado a San José. Ha escrito una hermosa carta que no la vamos a tomar hoy porque va a haber un ciclo a mediados de febrero durante la Cuaresma que llevaremos adelante con el obispo Gabriel, el obispo Darío, el padre Armando y yo, preparándonos para la fiesta de San José en marzo, y precisamente el contenido de esa reflexión va a ser la carta del Papa. Así que hoy vamos a dejar de lado el contenido de la carta del Papa. Y hemos querido ayudarnos con la imagen, porque para que el mensaje de la fe penetre en nuestro corazón, es también necesario que entre por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestras manos, que podamos tocar y que podamos oler, es decir, en definitiva, que impacte en todos los sentidos. Por eso, acá estamos poniendo a punto el taller de San José. Agradecemos a Pedro Liotine, nuestro carpintero de cabecera acá en la parroquia, que trajo muchas de sus herramientas, que no sabría nombrarlas todas, podría decir algunas, ¿no? El cepillo, el banco del carpintero, y qué sé yo, hay un tirabuzón, hay un sacacorcho, una sierra, un martillo. Como se darán cuenta, yo estudié en una escuela técnica, pero esa parte no era la que más me gustaba, por eso terminé como cura. Lo que sí hay acá es un banco, un banquito, el que está acá arriba, que es un banquito roto, que está sobre el banco de carpintero como en arreglo, ¿no? Así que los que vienen hoy y vuelven el miércoles que viene a la segunda entrega de este retiro, presten atención a ese detalle. Hoy está roto, veremos qué pasa para el miércoles que viene. Y así la invitación es a entrar en el taller, ¿no? Con un poquito, me dicen que me acerque más, bueno, ahí estamos. ¿Se ve el taller? El taller que está aquí al lado. Muy bien, las chicas están entretenidas prendiendo velas para darle calidez al ambiente. Obviamente que San José luz eléctrica, digamos, no la conoció. Herramientas eléctricas tampoco, Todo era muy sencillo, precario. Algunos dicen que era también carpintero de obra, ¿no? Es decir, que trabajaba con cosas para construir las casas. Así que bueno, más allá de esos detalles exegéticos, lo que sabemos es que tenía un oficio, como otros en los pueblos de aquel tiempo, y que vivían de eso, Con eso llevaba el sustento a su familia, a María y a Jesús. Y como escuchamos en el Evangelio de hoy, de Jesús se dice que es carpintero, o en otras recensiones, es decir, en textos paralelos, que es hijo del carpintero, o sea que conocido, ¿no? De hecho, ustedes saben que muchos apellidos se generaron así, ¿no? El hijo del carpintero, el hijo del martillero, o simplemente, ¿no? El martillero, el herrero, y se convirtieron en apellidos. Bueno, acá tenemos al carpintero. Y ante todo pensaba en el título de nuestro espacio, que es el taller de San José, artesano del amor. Un título que sintetiza todo lo que queremos transmitir, con Lucas, con Leila, que hemos estado preparando este espacio. Ante todo, mencionar a San José, un hombre común, como decía en la homilía, un hombre común que no era muy distinto a vos y a mí, a nosotros, con su vida, con sus sueños, con sus preocupaciones,
con su historia, con sus marcas, esas marcas que deja la vida, de tiempos vividos, de alegría y también de dificultades. Pero claro, uno dice, sí, pero fue elegido por Dios, fue elegido por Dios especialmente, y sí. Pero nosotros tenemos que tener conciencia de que nosotros también somos elegidos por Dios especialmente. La fe que profesamos no es una fe de rebaño, es decir, masificados dentro de algo que creemos, sino que si tenemos fe porque la hemos recibido como un don personalísimo de Dios. Y Dios, cuando otorga sus dones, los otorga con nombre y apellido, los entrega en mano, personalizadamente. No es que hace una lluvia de fe, una lluvia de bendiciones, como decimos por ahí, sino que entrega personalmente, en mano. Es el maestro del servicio personalizado, el Señor. Por lo tanto, evocar a San José es evocar a alguien común como nosotros, que fue objeto de una predilección, un amor, una elección extraordinaria de Dios, pero no diferente a la que Dios hace de nosotros. Y por eso esto nos tiene que renovar, con San José sentirnos, renovar nuestra conciencia de que somos elegidos, llamados, amados por Dios y que tenemos un lugar y una misión dentro del plan de Dios. San José. Acá lo tenemos a San José, siempre representado con el niño. En segundo lugar, la palabra taller. Es subjetiva la palabra taller, ¿no? Porque taller habla de un espacio de trabajo, donde están las herramientas. Acá hay muchas herramientas, tal vez Lucas después va a hablar el miércoles que viene más de las herramientas, pero la diversidad con la especificidad de cada uno. Pero también un taller es un espacio como de experimentación, ¿no? Y de aprendizaje interactivo. Nosotros lo usamos esa expresión para hablar de una metodología, de una pedagogía, decir, bueno, este curso lo vamos a hacer con metodología de taller, ¿no? Significa que no va a haber uno exponiendo todo el tiempo, sino que vamos a tener que aportar, que trabajar, que hacer un proceso, y en el ámbito artístico sobre todo experimentar, ¿no? Cómo se aprenden las cosas de una manera diferente cuando uno las hace. Yo siempre me acuerdo de cómo aprendí a andar en bicicleta, por ejemplo, ¿no? Yo quería aprender a andar chiquito con una bicicleta con rueditas atrás. Y entonces le pedí al niño Dios que me trajera una bicicleta chiquita con rueditas atrás. El niño Dios tenía otras convicciones. Después descubrimos que los padres están metidos ahí. Y mi papá era convencido que era preferible una bicicleta más grande, sin rueditas atrás y un par de golpes que me iban a servir para toda la vida. Y se lo tengo que agradecer. Me acuerdo cuando agarré por primera vez la bicicleta, era medio dorado, el color un amarillo, una cosa así, por una trotadora que había en la casa donde vivíamos, y para llegar hasta la punta, a la larga, ¿no? Debo haber caído como 3-4 veces. Pero ¿quién me quita después el juego que hacía con la bicicleta en el barro de la calle y en la cuneta? Hay que animarse, hay que experimentar, y eso tiene que ver con el taller. A San José le pasó así. Él quería una bicicleta con rueditas atrás, es decir, una familia como la de todo el mundo. Y Dios le mandó la bicicleta grande, nada más y nada menos que a su hijo. Y de golpe se tuvo que hacer padre y se tuvo que hacer hombre en esta situación que lo trascendía ampliamente. Por lo tanto, el espacio de experimentación del taller de Nazaret, donde él trabajaba, es como un símbolo de ese espacio de experimentación en el taller de la vida, donde le tocó ser creativo para cuidar y educar nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Entonces, hay una herramienta de la que sí puedo hablar y que es fundamental en el taller de San José. Es la única que no se ve. Es la herramienta de la fe, que parece imperceptible, que parece poco importante, pero que es decisiva. Lo hablaba con algunos médicos de estos equipos de acompañamiento de enfermos de COVID con gravedad. La fe muchas veces hace la diferencia, dispone el ánimo, hace que uno enfrente las situaciones de una manera que tal vez ni se imaginaba que estaba en condiciones de enfrentar. San José era un hombre de fe y esa herramienta fue fundamental para él.
no se ve en el taller del carpintero, porque es una herramienta que se carga en el corazón. Por lo tanto, no me imagino ese taller de la vida, ni el taller de Nazaret, sino es con esa herramienta fundamental, la de la fe, que era al mismo tiempo el vínculo de unión con María. Los dos se encontraron, no sé si por elección propia, porque en esa época las elecciones, la libertad no tenían el mismo valor que ponemos hoy nosotros a la hora de formar una familia, pero sin duda que sí, la fe fue lo que los unió y lo que les permitió asumir el desafío que llevaban adelante. Y luego está la palabra artesano, San José como artesano. Busqué en el Google a ver de dónde viene artesano. Ahí dice que viene del italiano artigiano. Parece que los italianos la usaron antes que nosotros, no sé cómo será la historia. Lo cierto es que como lenguas latinas viene del latín ars, ¿no? Arte, y también del prefijo de las raíces indoeuropeas ar, que significa hacer, ajustar, colocar. Interesante esto, ¿no? Hacer, ajustar, colocar. Obviamente es la tarea que hace el carpintero, como artesano, con las cosas de madera que tiene que trabajar, como cada uno en su arte. Tal vez en el italiano se desarrolló mucho la palabra en el tiempo del Renacimiento, ¿no? Que eran importantes las artes, los oficios. Pero qué importante es tener arte para vivir, es decir, saber ajustar, colocar, ordenar. El arte de la vida es un arte que se aprende viviendo, pero cuánto ayuda a tener buenos maestros. Y fíjense que a San José le tocó ser artesano de la vida para enseñar el arte de la vida a Jesús. Podríamos decir, Dios entró como hombre y se dejó enseñar el oficio del arte de la humanidad por José y por María. Qué lindo cuando hacemos las cosas con arte, ¿no? Que no significa simplemente un esteticismo, sino cuando sabemos dar forma, cuando sabemos ajustar, cuando sabemos colocar, cuando sabemos ubicar, cuando sabemos ordenar. Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué significa para nosotros el arte de vivir? ¿Qué tendríamos que ajustar? ¿Qué tendríamos que pulir? Y finalmente, lo específico que nos interesaba de San José, que es esta tarea del arte, no solo de la carpintería, porque no sabemos bien cómo lo hacía, sino el arte del amor. Y en eso nos damos cuenta que José fue un artesano del amor en sus vínculos, y por ahí pasa el amor, siempre por los vínculos. Supo reconocer la llamada de Dios, el vínculo con Dios, supo reconocer la llamada, supo cultivar la amistad con Dios. No fue fácil, Cuando el ángel le vino a decir lo que el amigo Dios le pedía, San José medio que tuvo que entrar en ese misterio con dificultad, pero sin embargo se comportó como varón justo, es decir, de fe, creyó en lo que Dios le pedía. Fue un hombre dócil, dócil. Dócil no significa solamente que, para nada, ¿no? Que es un sometido a lo que los otros le piden, sino dócil que se deja trabajar por ese artesano que es Dios y se dejó amasar dentro del sueño de Dios para hacer su sueño y así participar de esa obra de salvación que Dios quería realizar. Qué importante, ¿no? Ser flexible en las manos de Dios, no ponernos rígidos, no llenarnos de miedos, poner barreras. Supo abrazar a María y cultivar ese vínculo, ¿no? Que sabemos no fue fácil. Cuando se enteró que estaba embarazada, eso lo puso en crisis. No estaba embarazada de él. Y sin embargo se fue poniendo a su lado. Supo respetar el lugar de María en el plan de Dios, que digamos que, al menos por naturaleza, estaba en un escalón por arriba de San José, inmaculada en su concepción, elegida para concebir al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo en su seno, y se pudo ubicar ahí, Supo cuidarla, amarla, supo ser compañero y amigo de María, y lo más importante, se animó a asumir la paternidad de Jesús, que era el Hijo de Dios. Ya es bastante difícil ser padre de los hijos propios, ¿no? Imagínense el desafío de ser padre del Hijo de Dios. Y San José se animó a ser el Padre de Dios. Se puede decir que es el Padre de Dios, por la comunicación de idiomas, decimos la cristología. Asumir a Jesús como a su propio Hijo, educarlo,
mantenerlo, acompañarlo, cuidarlo, sostenerlo. Piensen hoy lo que habrá significado para San José, más allá de que criticaran que era hijo del carpintero, escuchar decir: ¿quién es este que habla con sabiduría? Y capaz que Jesús, en muchas de las cosas que decía, no solamente eran las palabras de la palabra eterna de Dios, sino también las que habían resonado en los labios de José, en los consejos que el mismo José le daba. Bueno, no nos cabe ninguna duda de que, más allá de cómo fuera José como carpintero, si fuera un gran o un maravilloso artesano, sí fue un gran y maravilloso artesano del amor. Y por eso le pedimos. Fue artesano del amor porque en su taller crecía el amor con mayúscula, crecía Jesús. Imagínense el tiempo que pasaría Jesús en ese lugarcito de trabajo. El amor en persona, Jesucristo el Señor. Es Él precisamente el que falta en esta representación del taller. ¿Cuántas horas pasaría Jesús con José en el taller? Se habrá lastimado, le habrá ayudado. Hoy estamos nosotros en el taller de San José. Hoy está José en su taller. María, que le acerca algún matecito. Y ahora queremos que esté también Jesús. Porque en el taller de San José nosotros aprendemos a ser artesanos del amor solamente si entramos en el misterio del amor de Jesús, en el que entraron José y María con profunda humildad, con profunda docilidad. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa, tuviste fe, glorioso San José, maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a cerrar los ojos y, inspirados por esta escena, imaginarnos José trabajando en la madera, Jesús niño entre ayudando y jugando, y María que viene, que se hace presente, que prepara las cosas en la casa. Imaginémonos esta escena tan común, tan familiar, que constituyó la mayor parte de la vida del Dios hecho hombre, de Dios con nosotros.
Señor Jesús, queremos contemplar esta tarde el misterio de amor que creció en tu casa. Queremos nutrirnos del ejemplo de quien te asumió como padre, José, y de tu madre. Necesitamos renovar hoy nuestra vida de familia, nuestros vínculos. Sabemos que nos regalás el don de ser familia, pero te pedimos que nos hagas crecer en el arte del amor para renovar esos vínculos que son fruto y don tuyo. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dos aspectos quería comentar sobre el trabajo de San José como artesano del amor. Podría haber elegido una herramienta para hablar a partir de la herramienta, pero elegí la madera, que es la materia prima que utiliza el carpintero normalmente, ¿no? Y entonces me venían a la mente dos cosas. En primer lugar, cuando uno trabaja la madera, sea para una obra, o una obra en construcción, digamos, o para una obra de arte, necesita un modelo inspirador, ¿no? Y lo segundo es lo que yo llamaría la crisis de la forma. La crisis de la forma es el proceso por el cual del modelo y de la madera en bruto se llega a la forma realizada. El modelo puede ser algo que uno contempla con los ojos, ¿no? Puede inspirarse en algo de la realidad, en un objeto conocido, o incluso puede ser una imagen interior. Los artistas creativos no necesitan copiar modelos, sino que crean a partir de lo que van viendo, intuyendo en su interior, ¿no? La madera está tomada de la naturaleza con su aspecto, su forma propia, y el artesano va a saber plasmar en ese trozo de piedra una pieza particular que sirve para trabar, para llevar adelante una construcción, o también para plasmar eso que lo mueve interiormente y desea modelar, y que sirve también para comunicar. Empecé a buscar frases bíblicas que tengan que ver con esto, con el tema del modelo, y recordé esa orden que le da Dios a Moisés en el libro del Éxodo, cuando en el capítulo 25 empieza a dar las instrucciones Dios de cómo tiene que ser la tienda del encuentro, el santuario que tenían que preparar, y los elementos ornamentales que iban a adornar o a constituir todos los elementos litúrgicos, digamos así, de la tienda. Entonces, en medio de toda la enumeración y la explicación que da, dice a Moisés el Señor: hazlos conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Hacelos conforme al modelo que te mostré en el monte. Es muy linda la imagen, ¿no? Y uno puede decir, bueno, es el modelo de lo que Dios le mostró, pero también es el modelo de la experiencia que vivió. O sea, la experiencia de Moisés en el monte es el modelo. Es eso lo que hay que reproducir, ¿eh? Hay que reproducirlo en esa tienda, porque la tienda va a ser la tienda del encuentro y el culto va a estar destinado al encuentro de Dios. Entonces, hazlos conforme al modelo que te mostré. Dios nos da el modelo de vincularidad, el modelo para vivir el amor, el modelo para llevar adelante nuestra vida. La carta a los Hebreos, en el capítulo 8, versículo 5, retoma esta idea cuando habla del culto nuevo y del sacerdocio nuevo. La carta a los Hebreos es el único escrito del Nuevo Testamento que habla de Jesucristo como sumo sacerdote. El resto de los escritos no lo considera Jesús con la categoría sacerdotal, aunque sí está implícita teológicamente, porque el sacerdote en Israel provenía de un grupo particular, de la tribu de Leví, y era hereditario, y Jesús no pertenecía a esa tribu, más bien pertenecía a Judá, por la vinculación a través
de su vínculo legal por San José, como lo muestran las genealogías. Entonces, estrictamente hablando, él no era sacerdote dentro del esquema del judaísmo. La carta a los hebreos nos quiere mostrar que lo que hacían los sacerdotes de Israel del Antiguo Testamento en realidad era una figura, pero no era la realidad. Es decir, era una imagen que reproducía eso que sucede con Dios. Hazlo conforme al modelo que te mostré en el monte. Pero con Jesucristo está la realidad. Él es el santuario. El encuentro, la carpa del encuentro verdadera es Él. El sumo sacerdote, el que tiende el puente del encuentro con Dios, es Él mismo. Entonces, la carta a los hebreos retoma esta imagen, ¿no? En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés, hazlo conforme al modelo que te mostré en el monte. Ahora el modelo está presente entre nosotros. No hay que subir al monte, es Jesucristo. Es Él el modelo, es Él la fuente inspiradora. Y yo pensaba, qué maravilla, ¿no? Porque Dios le reveló el modelo de esa humanidad preciosa de Jesús a José para que él trabajara artesanalmente sobre él, desde lo vincular, como si fuera parte, José, de esa obra de arte que Dios estaba realizando con su Hijo encarnado. Porque a veces nos imaginamos, ¿no?, que el Hijo de Dios se encarnó y ya estaba todo hecho desde el vamos, pero hay un proceso de crecimiento humano, de maduración, de aprendizaje, y en eso María y José intervinieron con delicadeza, pero con realidad y profundamente. El modelo divino para José no es una tienda que tiene que construir, sino un niño que tiene que acompañar a crecer, que tiene que cuidar, que tiene que modelar, respetando su naturaleza, con todo lo que ustedes saben como padres y madres que implica la educación. No es una madera, Sin duda que era de buena madera, así decimos, ¿no? Es decir, la materia prima era de primerísima. Esta madera era única, la que él tenía entre sus manos. Tal vez nunca tuvo otra madera así en su taller. Y nunca tuvo tan gran desafío como tallar las manos sobre las manos de Dios, la humanidad de su Hijo. Se confunden, se funden las manos de Dios Padre Eterno con las manos de José. ¿Cuántas veces las manos del Padre Eterno estuvieron acariciando a este niño en las manos de José, en sus palabras, en su consejo? Qué lindo poder pensar así también nuestra vida, ¿no? Nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros amigos, con aquellas personas que acompañamos en el crecimiento, en la educación. ¿Cuál es el modelo que seguimos? ¿Cuál es el modelo inspirador de nuestra vida? ¿Hacia dónde vamos? En este tiempo de pandemia nos viene bien repasar eso. El modelo de humanidad a veces es un poco decepcionante cuando uno mira el mundo, ¿no? Mira la educación y dice, pero ¿qué modelo estamos buscando llevar adelante? De vínculos, cómo uno ve cómo se distribuye el poder, cómo se administra la justicia, cómo se atienden a las personas, cómo nos tratamos entre nosotros. ¿Cuál es el modelo? ¿Estamos trabajando para hacerlo todo conforme al modelo que se nos mostró en Jesucristo, en nuestros vínculos, en nuestra persona? ¿Somos conscientes de que esta obra de arte que somos nosotros, nuestros hijos, nuestros amigos, Dios la sigue trabajando como artesano y nosotros ponemos nuestras manos y colaboramos con eso? Nuestros gestos, nuestras palabras son también un modo de colaborar en la obra artesanal de Dios. Qué lindo pedirle a San José que nos dé esa sensibilidad artística profunda, ¿no? Para poder ser artistas en el amor y trabajar para representar ese modelo, el modelo de Jesús. Modelo que tiene que conformar el corazón de nuestros hijos, de nuestros amigos y el nuestro propio. Preguntémonos unos minutos en silencio, ¿cuál es el modelo inspirador? ¿En qué medida Jesucristo es el modelo inspirador? ¿En qué medida intentamos apoyar nuestras manos en las de Dios con ese cuidado, esa ternura y también con esa firmeza para que lo que nos rodea vaya adquiriendo esa forma acorde con el modelo que se nos mostró en Jesucristo,
el monte santo, la tienda del encuentro, el santo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Señor Jesús, te pedimos que nos ilumines para que podamos, como San José, como la Virgen María, ser artesanos del amor, poder renovar nuestra conciencia del modelo de ser humano, del modelo de padre, de madre, de esposo, de esposa, de hermano, de ciudadano, que querés seguir tallando en nosotros. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Me has forjado caminante, buscador de horizontes tan lejanos y claros, tan lejanos y claros. Ser un rastreador paciente de tus huellas amadas es la cruz que yo abrazo, es la cruz que yo abrazo. Señor, que esté mi corazón velando ardiente, cuida que no me olvide de mi destino, que nunca la soberbia esté en mi frente. Manténme como humilde peregrino, cazador paciente, viajero en camino. Señor, que esté mi corazón velando ardiente, cuida que no me olvide de mi destino, que nunca la soberbia esté en mi frente. Manténme como humilde peregrino, cazador paciente, viajero en camino. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Y lo segundo, de manera muy breve, es la crisis de la forma. Es decir, para poder llegar a representar ese modelo en la obra que Dios realiza en nosotros, en la obra que nosotros realizamos con Él, con su ayuda, como lo hizo San José con Jesús. Hay momentos de crisis, La artesanía es siempre un proceso, y en ese proceso hay momentos de crisis. Desde la materia prima hasta la forma terminada hay un proceso que podríamos llamar pascual. El proceso pascual implica siempre que hay transformación, y en esa transformación hay una forma que deja de existir, que muere, y una forma que aparece, que viene a la vida. Y la vida tiene mucho de esto, Vamos pasando por etapas vitales, situaciones que nos van marcando, determinados aspectos vinculares que van llevando adelante un proceso pascual. Y cuando uno se encuentra con una persona adulta puede decir: esta es una obra de arte,
Es la misma persona que fue concebida en el seno de su madre, pero cuánta transformación, cuánta Pascua hubo a lo largo de esa vida. Toda transformación, todo proceso implica algo de pérdida, algo de duelo, implica sufrimiento, pero es un sufrimiento consentido. Por eso San Pablo dice: la creación entera gime con dolores de parto. Es decir, el sufrimiento de la humanidad y de la creación, San Pablo no la ve como un sufrimiento sin sentido, sino como un sufrimiento de parto, es decir, que está dando a luz algo, que hay una fecundidad oculta. Y esa fecundidad a veces no la vemos, es la fecundidad de la Pascua de Cristo. Los talleres, las herramientas son testigos de este proceso que muchas veces es doloroso. ¿Cuánto habrá vivido de esto San José, ¿no? En su taller y también en el proceso de crecimiento de Jesús. Acuérdense aquel dolor, aquella crisis en el proceso de la forma definitiva de Jesús, su Hijo, cuando aproximadamente a los 12 años lo pierden a Jesús, María y José, y se angustian, y entonces vuelven a buscarlo a Jerusalén, porque en esa época las caravanas que iban en peregrinación al templo de Jerusalén iban con la familia ampliada, los amigos, entonces como hacemos en la fiesta, ¿no? Los grandes iban por un lado, los chicos por el otro, y bueno, de golpe después de mucho tiempo de caminar se dan cuenta que Jesús no estaba y vuelven y se lo encuentran a Jesús en una etapa nueva que no conocían, ninguno de los dos. Ellos se sorprenden: ¿qué está haciendo este chico hablando acá con los doctores de la ley como si fuera un doctor más? Y ver que los doctores lo toman en consideración. Es el proceso del amor, ¿no? De la crisis, es descubrir de golpe que Jesús ya no es el niño confiado a sus brazos, sino que empieza a desplegar las alas, y que ellos están en una etapa diferente, en la que se tienen que adaptar, en la que se tienen que reencontrar a ellos mismos transformados. En todo vínculo de amor hay transformación. Si uno pretende mantener el mismo vínculo con una persona a lo largo de todo el tiempo, se equivoca, porque no está respetando la dinámica de la alteridad y el proceso de crecimiento. No quiere decir que el amor se pierde, pero se transforma. No podés tener el mismo modo de amar a un bebé que a un hijo crecido. O lo mismo pasa con las parejas a medida que pasa el tiempo. Una mujer que decide tener un hijo, de algún modo muere algo y renace a una nueva forma de sí mismo, de sí misma. Ahora es madre. Lo mismo pasa con un varón que se convierte en padre, con una pareja que se convierten en esposos. A veces la dificultad en dar estos pasos hace que se alarguen mucho los procesos, que dicen que es lo que pasa en muchos aspectos de nuestra sociedad contemporánea. Porque formalizar públicamente, dar un paso, establecer un vínculo con testigos y delante de los demás, implica asumir que hemos muerto a algo y que renacemos a algo, que nos encontramos. Bueno, necesariamente el dinamismo del amor es así. Si nosotros queremos autopreservarnos, entonces no vamos a amar, es decir, quedarnos siempre igual, no sufrir ningún cambio ni modificación. Lo dijo clarito Jesús en el Evangelio de Juan, cuando dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si cae en tierra y muere, da mucho fruto. Ahí está la fecundidad. La fecundidad es misteriosa, porque la fecundidad se obtiene entre lágrimas y con dolores, y en el momento es difícil de entender. Por eso, al hablar de la crisis de la forma, hablamos de esto, no de la forma como algo formal o formalista, la forma por la forma misma, sino la forma que a nivel metafísico se define como principio de perfección. ¿Y cuál es nuestro principio de perfección? ¿Cuál es la forma que tenemos que adquirir? Volvemos a lo del modelo, es la forma de Cristo. Esa es nuestra forma, nuestra existencia tiene que ser cristiforme, es decir, nuestro corazón en ese proceso pascual de muerte y transformación tiene que ir convirtiéndose en un corazón como el de Jesús. Nuestro modo de mirar, nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios: nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, el corazón de Cristo. Vemos la realidad como Él. Y esto es muy importante en un tiempo como este que vivimos de pandemia.
No sé si la pandemia es peor que la matanza de los inocentes. Tendríamos que discutirlo con José. Las dos cosas son traumáticas y tremendas. En ambas circunstancias se perdieron familiares, se perdieron vidas, hubo que empezar nuevas etapas en la vida. Ellos mismos tuvieron que abandonarlo todo y ser extranjeros en Egipto. Por lo tanto, qué bueno preguntarnos si estamos trabajando para darle a nuestro corazón la forma del corazón de Cristo, ¿no? ¿Nuestro proceso de vida se estancó un poquito o está verdaderamente dinámico? ¿Estamos en este proceso de la crisis de la forma? El problema es que en la crisis de la forma puede suceder que nos quedemos en un pliego de nuestro camino, en uno de esos pliegues, y no nos animemos a seguir dando pasos porque el sufrimiento nos atemoriza o nos hace quedar replegados precisamente. Por eso hay que animarse a dar los pasos que el Señor nos anime a dar para resignificar el tiempo en el que vivimos, es decir, descubrir el significado que esto que vivimos hoy personalmente, familiarmente, en comunidad, el significado que tiene para Dios y desde Dios. En eso José y María trabajaron todo el tiempo. Lo de Jesús perdido y hallado en el templo es solo un botón de muestra, pero imagínense todo lo que significó acompañar a Jesús en su crecimiento, en su maduración, reconocerse ellos totalmente volcados para cuidar a Jesús y de golpe tener que ir retirándose, acompañando, sosteniendo, cuidando. La crisis de la forma implica renuncias. Por ejemplo, renunciar a la expectativa. Cuando el artista termina la obra no siempre se encuentra que es como lo que quisiera que fuera. A mí me pasó. Hicimos un encuentro, un taller de pintura, y entonces el maestro nos puso una naturaleza muerta. Y yo en la representación que hice la terminé de asesinar, porque yo me imaginé que eso iba a quedar como estaba ahí, y en realidad cuando empecé a pintar empezó a chorrearme la pintura, entonces quedó una naturaleza muerta chorreada. Y a veces nos pasa así en la vida, pero es la obra nuestra, la de Dios, saber encontrar la belleza. Con el arte contemporáneo es más fácil, ¿vieron? Porque uno dice, ¿y esto qué querrá representar? Y entonces ahí podés desplegar la imaginación. Pero saber encontrar la belleza de la forma que tu vida tiene hoy y descubrir hacia dónde hay que seguir trabajando para que adquiera esa forma de Cristo. Sus pensamientos, sus sentimientos, su modo de relacionarse, su modo de mirar, su modo de perdonar, sus actitudes, su modo de obrar. Esta fue la atención permanente de San José. San José empezó siendo maestro de Jesús y se convirtió en su discípulo. San José empezó viviendo totalmente para él y después se dio cuenta que el que vivía para él era su hijo, que terminó dando su vida por él, aunque él tal vez no haya visto ni presenciado ya el momento de la cruz. Él empezó siendo padre y tuvo que aprender con Jesús a ser hijo de su hijo. Esa docilidad, esa maleabilidad de San José, los estudiosos de la psicología consagrada hablan de la docilitas como virtud. No es la docilidad. La docilitas se le llama a la capacidad de dejarse enseñar por la vida, por las situaciones que nos tocan vivir, por las crisis. Es esa capacidad de ser flexible y también de tener la actitud de aprendizaje ante todo para capitalizarlo en orden al crecimiento personal y vincular. Vamos a poner nuestra vida a los pies de Jesús con San José. Que Él nos renueve para que podamos percibir el modelo que Él nos está llamando a conformar en nuestra vida. Modelo vincular, modelo personal, modelo de fe. En San José, en la Virgen María, tenemos mucha inspiración para eso. Y también que nos ayude a seguir trabajando a pesar de las crisis y los dolores en ese proceso de crisis de la forma, para que lleguemos a tener la forma de Cristo, la altura, la inmensidad, la anchura de su corazón desbordante de amor, y también para que podamos ser santos como Él es santo.
Te lo pedimos, Señor, para nosotros, y en tu corazón dejamos nuestras familias, nuestros talleres hogareños, donde experimentamos, improvisamos con arte para acompañar y cuidar la vida. Y también nuestros dolores en esta crisis pascual que nos toca vivir a cada uno en distintos momentos y a veces todos juntos, para que se despliegue en ella la fecundidad de tu amor, para que seamos como vos, granos de trigo, que nos animamos a caer en tierra y a morir para ser fecundos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a servir. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, San José, después de haber celebrado este momento de retiro, de oración, dispuestos a seguir contemplando el misterio de amor que nos revela el Señor, vayamos alegres y en paz.